Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, el Señor les bendiga. Soy vuestro hermano Emilio y me complace el poder presentaros un nuevo vídeo aquí en Biblias al Descubierto y presentaros un vídeo que seguimos la serie de doctrina muy básica y dando siempre una pequeña pincelada concisa y muy llana para que podamos de una manera muy simple poder entenderlo, ¿verdad? Estos son temas que se podría estar perfectamente pues una hora o más, posiblemente dando estos temas de soteriología sobre el plan de salvación y temas teológicos, ¿verdad? Pero yo quiero simplemente ser algo muy llano, muy simple y que todos lo podamos entender. Quiero seguir con esta serie, en este caso es el tema del arrepentimiento. La semana pasada di la fe y di el arrepentimiento. Yo soy de los que creo, aunque quizás no todo el mundo piense de la misma manera, ni opine exactamente como yo, hay otros muchos que sí. Desde cuenta que el hombre tenemos tendencia muchas veces a que a veces en un mismo versículo uno lo cree que es de esta manera o lo interpreta de una manera y el otro lo interpreta de otra manera. No todo lo vemos igual. Y yo, por ejemplo, soy de los que creo que primeramente va la fe y después el arrepentimiento. Hay otros que es viceversa. Otros creen que es el arrepentimiento y después la fe. ¿Por qué creo yo de los que opino, de los que soy de los que primeramente va a la fe y después el arrepentimiento? Por la simple razón de que yo no me puedo arrepentir primeramente si yo primeramente no escucho el mensaje del Evangelio. Si yo no escucho el mensaje del Evangelio, yo no puedo entender quién es Jesucristo. Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre, que vino aquí en la tierra no para condenar, sino para salvar este mundo a todos aquellos que crean. Entonces, cuando yo primeramente creo en eso, creo en el mensaje de la salvación, y sabemos que creer en el mensaje de las buenas nuevas es producido por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, entendemos que bíblicamente la única fuente que Dios ha otorgado al hombre para que pueda tener fe, una fe genuina que viene del cielo, no una fe ciega, no una fe momentánea, no una fe intelectual, sino una fe que viene del cielo. La única fuente que lo puede transmitir es la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿verdad? Entonces entendemos que cuando yo creo el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Entonces es cuando, al creer, entonces Dios produce en mí ese arrepentimiento. Amén. Dios produce el creer como el hacer por su buena voluntad. Por lo tanto, yo por eso soy de los que creo que primeramente hay que creer y después arrepentirse. Y el arrepentimiento no es otra cosa que es producto del Espíritu Santo, producido por Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice la palabra de Dios que vino a este mundo para convencer de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que produce en mí, y creemos que el Espíritu Santo es Dios. Dios, por medio de su Espíritu Santo, produce en mí el arrepentimiento. Al escuchar el mensaje de salvación, el Espíritu Santo en mí produce ese arrepentimiento, ¿verdad? Ese arrepentimiento que me lleva a cambiar de mentalidad, de cambiar de actitud y de decir no al pecado, decir no a mi vieja persona y devolverme a Él. Pero bueno, es un tema que ahora luego tocaremos, ¿verdad? Así que vamos a ver el término arrepentimiento en el Antiguo Testamento y vamos a ver en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Miren, en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento tiene una connotación en hebreo que se le llama nahan. Se utiliza bastantes veces en el Antiguo Testamento y significa sentir una pena por algo con tanta fuerza que conduce al cambio de actitud frente al objeto por el cual se siente pena. O sea, es sentir una pena tan grande, un dolor tan grande, que cambias de actitud sobre la persona, ¿verdad? Sobre el objeto que sientes pena. En este caso por la persona, ¿verdad? Y vamos a ver un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento y es en Génesis capítulo 6,
versículos 5 al 7, cuando dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón, dice, por lo cual decidió hacer juicio en tiempos de Noé. Amén. Ahora bien, dice que Dios se arrepintió. Algunos han malinterpretado este texto, algunos han creído que dice, ¿cómo es posible? La palabra de Dios se contradice, Dios se arrepintió. No dice en Números capítulo 23, versículo 19, que el hombre, perdón, dice, pues hablando de Dios, pues él es hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se le contradice? ¿No dice que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? No, simplemente aquí la palabra arrepentimiento no tiene el mismo significado que en el Nuevo Testamento. Y ahora lo vamos a ver. Aquí tiene que ver con un dolor, con una pena. Dios se condolió, a Dios le dolió, ¿verdad?, de haber hecho al hombre por causa del pecado que estaba viendo, que se estaba manifestando. De ahí que Dios tuvo que mandar un juicio en los tiempos de Noé, viendo el corazón del hombre como no cambiaba, no se arrepentía. Dese cuenta que Dios usó a Noé durante 120 años para estar predicando y hablando de que se arrepintieran de sus malos caminos, que se volvieran de sus malos caminos, ¿verdad? Y que de alguna manera se volvieran a Dios, que pidieran perdón por sus actos, ¿verdad? Pero parece ser que no hicieron caso y Dios tuvo que mandar ese juicio, ¿verdad? 40 días y 40 noches y anegó todo el mundo entero. Yo soy de los que creo que el diluvio fue universal y no local, como hay otros que han argumentado. Así que vemos que el arrepentimiento aquí del Señor es un cambio de pena, de tristeza, de dolor. Sintió pena de porque las personas no estaban haciendo caso. Le dolió en su corazón de haber hecho al hombre pues como era, ¿verdad? Y ahora vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Podemos estar hablando, argumentando más, pero no vamos a entrar. Vamos a entrar al Nuevo Testamento, que es donde estamos en la gracia, lo que a nosotros nos concierne, ¿verdad? Así que hay tres, en el griego, hay tres nombres para calificar el arrepentimiento. Si ustedes se dan cuenta, Juan el Bautista, que es el primer profeta que se levanta después de los 400 años de silencio, desde el último profeta que tenemos nosotros en nuestras Biblias protestantes. De esto ya hablé en algunas Biblias que subí anteriormente, en otros vídeos. El orden cronológico de los libros de la Biblia hebrea no es exactamente el mismo que tenemos nosotros, ¿verdad? La Biblia cristiana. Entonces, creemos que el último libro que tenemos nosotros, que es Malaquías, desde Malaquías hasta que viene Juan el Bautista, hay un silencio y no hubo profeta. Por lo tanto, el primer profeta que se levanta y en los tiempos de Jesús fue Juan el Bautista. Ahora, si usted observa la Escritura, usted se dará cuenta que Juan el Bautista, la predicación que él estaba predicando no era otra que el arrepentimiento. Arrepentido, generación de víboras. Ahora, ¿por qué estaba predicando Juan el Bautista esta predicación? Por la sencilla razón de que él era, digamos que el mensajero que Dios ya Dios ya había profetizado por un profeta de que tenía que allanar el camino, preparar el camino del Mesías, el cual iba a venir, y en el tiempo de Juan el Bautista se estaban cumpliendo todas las profecías de las Escrituras del Antiguo Testamento, cumpliéndose en la persona de Cristo, ¿verdad? El avenimiento de Cristo en cuerpo físico, del Mesías, del ungido de Dios, que iba a traer liberación al pueblo de Israel, liberación en cuanto al pecado, y traer liberación en cuanto a las ataduras, y traer sanidad y salvación a todos aquellos que creían en él, ¿verdad? Entonces, tenía que preparar el camino de aquellos que para que cuando viniera, que lo pudieran recibir, ¿verdad?, con esa expectación, con ese corazón preparado, arrepentido, para que creyeran en él y que fueran discípulos del Mesías, ¿verdad? Y ahí vemos la primera predicación, el arrepentimiento, ¿verdad? Bien, pues hay tres formas de ver en el griego, tres formas de entender la palabra arrepentimiento. Vamos a ver la primera. La primera tiene que ser con
metamelomai. Discúlpeme si no pronuncio bien, no soy un erudito ni en hebreo ni en griego, ¿verdad? Así que no tenemos mucha elocuencia a la hora de metamelomai, que tiene que ver con comunicar el sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta en volverse a Dios. El ejemplo tan claro que tenemos es cuando Judas sintió remordimiento por traicionar a Jesús. Conocemos la historia. Él miró atrás con remordimiento, pero nunca, en ningún momento se lo vio hacia Cristo con arrepentimiento genuino. Eso lo pueden ustedes ver en el pasaje de Mateo, capítulo 27, versículo 3, ¿verdad? Él traicionó a Judas, Judas traicionó a Jesús, lo metió por 30 monedas de plata y en ningún momento sintió arrepentimiento, sino remordimiento. Remordimiento es sentirte mal, sentirte triste, ¿verdad? Por lo que has hecho, por el pecado cometido, pero nunca te lleva de verdaderamente a volverte, a cambiar tu vida, a volcarte, a cambiar de mentalidad. No, es sentirte triste por el pecado que has hecho, sentirte mal, ¿verdad? Un sentimiento de remordimiento por el pecado, pero no necesariamente resulta volverse a Dios, ¿eh? O sea, por eso hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es un sentimiento emocional. O sea, yo puedo, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Imagínense un asesino en serie, ¿vale? Un asesino que a lo mejor ha asesinado a varias personas y llega la policía, bueno, pues por circunstancias, a este hombre lo cogen, lo meten en la cárcel y le condenan, no sé, 50 años. Y durante todo este tiempo este hombre ha sentido un pesar muy fuerte en su vida. Ha tenido un dolor muy fuerte, un sentimiento de mal, de qué mal lo he hecho, por qué esto me pasa por, ¿verdad? Pero imagínese, después de cumplir su condena, cuando es absuelto, cuando cumple su condena y lo sacan a la calle, este hombre otra vez vuelve a hacer de nuevo lo mismo. Por lo tanto, ese sentimiento que él ha tenido este hombre es un remordimiento, porque su corazón no ha cambiado. Eso es lo que le pasó a Judas. Él sintió pena, sintió tristeza, pero no le llevó a nada, sino al contrario, a suicidarse en un árbol, ser colgado, y dice que cuando cayó, sus entrañas se esparramaron. Eso es un remordimiento. Sintió pena, tristeza, nada más. Pero eso no cambia el corazón de una persona y la mente de una persona. Bien, ahí tenemos el primer término en griego, metamelomai. Ese es el que no nos conviene tener ninguno de nosotros. No nos conviene a nadie. No tenemos que tener remordimientos. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios, tiene que haber un arrepentimiento verdadero, genuino, ¿verdad? El segundo tiene que ser, el segundo término en griego sobre el arrepentimiento es epistrepo. Epistrepo es traducido como girar o volverse. O sea, y se refiere a la conversión y por lo tanto esto implica una transformación total de la vida de una persona por la influencia del Espíritu Santo. Y esto lo vemos utilizada esta palabra cuando Pablo dice, fue comisionado por Cristo, dice, para abrir a los ojos de los gentiles, para que pudieran convertirse de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a nuestro Dios. Hechos capítulo 26, verso 18, ¿verdad? Aquí vemos este término de epistrepo. Este es un arrepentimiento que es realmente genuino, que te lleva realmente a convertirte, a la conversión, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, con el ejemplo de cuando Dios usa a Pablo, el apóstol de los gentiles, para llevar el mensaje del Evangelio a los gentiles, ¿para qué? Para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, ¿verdad? Dios lo usó para que se convirtieran de las tinieblas, estos gentiles, a su luz admirable, ¿verdad? Y vemos como Pablo empieza a traer el mensaje del Evangelio a los gentiles y empieza a convertirse de sus malos caminos. El mensaje del Evangelio cambia, convierte a las personas, las transforma, ¿verdad? Para abrir los ojos de los gentiles para que pudieran convertirse de las tinieblas a la luz del poder de Satanás a nuestro Dios, ¿verdad?
Ese es el término de epistrepo. Es girar, es volverse de nuevo a Dios. Es lo que conocemos como la doctrina de la conversión, ¿vale? Este arrepentimiento es el que nos interesa, el de la conversión, ¿verdad? Es dar la espalda, ¿verdad? Digamos, a las tinieblas, dar un giro de 180 grados y de alguna manera volverte a Dios y decir, sí, Señor, yo te recibo a ti como Señor y como Salvador. Es decir, no a las tinieblas, es decir, no a mi viejo yo, a la vieja carne, ¿verdad? Se queda ahí, pero y volverme de nuevo a decirte, sí, Señor, abrazo tus promesas, creo en tu palabra, creo que tú eres Dios, creo que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para redención de todos aquellos que creemos en ti, creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, que ha venido a traer libertad, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, y creo que el Espíritu Santo es Dios y es el agente santificador, ¿verdad? Y es el que vino a este mundo para convencer de pecado, justicia y juicio. Eso es la conversión, ¿verdad? Epistrepo, ¿verdad? Cuando el Señor llega a tu vida por medio del mensaje de la palabra y realmente a través de tu Espíritu Santo produce en ti, digamos, ese arrepentimiento, crees, te arrepientes y llega la conversión, te vuelves a Él. Qué bueno, ¿verdad? Y Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver cómo tenemos que ver de una manera espiritual. Esto me recuerda al pasaje del profeta, cuando está en una montaña y venían un montón de personas a caballo para matarlo, y le dice al profeta, su siervo, dice, Señor, levántate que vienen a matarnos. Y llega que dice el profeta, dice, hace una oración al cielo, dice, Señor, abre sus ojos espirituales. Y dice la escritura, ¿no?, que era mayor el ejército de ángeles que estaban alrededor de ellos que el ejército que venía en contra de ellos, ¿verdad? Y así es como así es como el Señor nos abre los ojos. Cuando estamos en las tinieblas, Él viene y transforma nuestro corazón, nuestra mirada, ¿verdad? Y hace que podamos ver las cosas de una manera diferente, como Él las ve. Y luego está el otro término, que es el de metanoia o metanoio. Eso tiene que ver con un cambio de mentalidad, ¿verdad? Metanoia, cambio de mentalidad, ¿verdad? Es la palabra dominante del Nuevo Testamento para arrepentimiento. Gloria a Dios. Para arrepentimiento. Expresa un cambio de mente, de sentimientos y de voluntad en cuanto al pecado. Esto supone asumir la plena responsabilidad por nuestras malas acciones, sentimientos, afligidos por nuestro estilo de vida pasado, y abandonar intencionadamente el pecado y volvernos a Dios. El resultado es la conversión verdadera. Hechos, capítulo 2, verso 37 y verso 38. Amén. También hay otro pasaje del arrepentimiento que luego estaremos dando. Tanto epistrepo como metanoia, yo podía vincular los dos, que son los dos verdaderos términos del arrepentimiento que te llevan verdaderamente a dar ese giro, al volverte a Dios, ¿verdad? Para sacarnos de las tinieblas a la luz, de ese cambio de mentalidad, de esa conversión, ¿verdad? De sentir ese dolor profundo, ese aborrecimiento. ¿Sabes? Cuando el Espíritu Santo toca tu vida y produce en ti ese arrepentimiento, las cosas viejas pasadas de tu vida que tú hacías, Dios pone en ti una actitud en ti de aborrecer el pecado. Así como Dios aborrece al pecado, así Dios hace, ¿verdad? Dios pone en la vida de un creyente, de un hijo de Dios, pone en ti pues que te arrepientas, que sientas un dolor profundo, de verdad, por causa de este pecado que has hecho. Ni más ni menos. Dios lo produce en ti, para que haya un dolor profundo. Amén. Y hay otros pasajes que podemos estar hablando, pero yo lo voy a dejar ahí. Es Mateo capítulo 3, versículo 1 al 9, y Hechos capítulo 26, 19 y 20. Hasta aquí este vídeo, que Dios te bendiga mucho, y hasta el próximo vídeo que estaremos hablando un poquito más extenso, en los próximos vídeos con más términos y con más claridad en ciertos puntos, ¿verdad? Hasta aquí este vídeo nada más.
Que Dios te bendiga mucho, que Dios guarde tu casa, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu familia y que Dios nos ayude a que en cada uno de nosotros verdaderamente Dios haya puesto un arrepentimiento genuino y verdadero. Y si no lo ha puesto, pídele a Dios que produzca en ti ese arrepentimiento. Cada día tenemos que pedirle perdón a Dios, siempre, por una cosa o por otra, porque no somos perfectos y porque de algún modo o de otro siempre estamos pecando. No es que hagamos una práctica de pecado, porque el que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. Nosotros no somos del diablo, por eso no queremos practicar el pecado. La práctica tiene que ser con algo que estás haciendo constantemente. Ahora, pecar de alguna manera indebidamente, pues sí, siempre vamos a estar de un modo o de otro. Si no es de palabra, son con hechos o con acciones, pues siempre vamos a estar pecando y siempre tenemos que pedirle al Señor perdón y confesar nuestros pecados delante de Dios. Así que, como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hasta aquí este vídeo. Muchas bendiciones de vuestro hermano Emilio y hasta el próximo vídeo. Shalom.